Instituto de la Judicatura Federal cuenta con un departamento especializado en derechos humanos e igualdad de género. Ahí se diseñan los programas de formación y capacitación para los integrantes del Poder Judicial Federal en estas materias. Hoy nos enfocaremos en el tema de los derechos humanos y los grupos vulnerables, personas como los migrantes que además de la persecución, la violencia y la falta de empleo, son discriminados y violentados en sus derechos humanos. Soy Verónica González, comenzamos. Ya está con nosotros Dulce Milán Rodríguez. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México, trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz y actualmente es subdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Instituto de la Judicatura Federal. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, pues para tener así un contexto más amplio sobre este tema, comentaba yo al inicio del programa, tienen en la Escuela Judicial un área especializada en derechos humanos e igualdad de género. Para hablar ahorita en particular sobre grupos vulnerables, ¿cuál es la situación actual de los migrantes? Muchas gracias, Vero. Pues para empezar yo creo que hay que tener en claro que el tema migratorio no es nuevo ni exclusivo en nuestro país. De hecho, es un fenómeno constante y global. Y para tener en claro el panorama al cual nos enfrentamos en cuanto a este fenómeno migratorio, hay que tener en cuenta ciertas cifras y hechos, y eso nos los ha dado la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa para Naciones Unidas del Desarrollo, que nos calculan que el flujo de personas migrantes internacionales en todo el mundo asciende a 214 millones. De esas, 40 millones de personas son migrantes indocumentados, irregulares, ¿no? Entonces, finalizan estos informes diciéndonos que 1 de cada 33 personas es migrante en el mundo. Entonces, yo creo que esto nos plantea el panorama al cual nos enfrentamos actualmente de manera general a nivel mundial, pero también en cuanto a la situación en nuestro país. Te quiero hacer una pregunta que quizás sea obvia, pero siempre que tocamos el tema vale la pena hacer esta diferencia, porque a veces se confunde. Uno ve a una persona extranjera y dice, son migrantes, pero hay distintas calidades de una persona cuando está en un país ajeno. Y entonces me gustaría que hicieras aquí la diferencia, qué debemos entender por migrante, persona refugiada, incluso quienes solicitan asilo. Sí, correcto, Vero. Fíjate que esto es importante y tener en claro como estas diferencias conceptuales, digámoslo así, pero que a la vez implican o tienen una implicación a nivel jurídico, ¿no? De acuerdo a la Ley para los Refugiados y de Protección Complementaria, ahí vienen las definiciones y nos dice muy claramente que la persona migrante es la persona que sale, transita o llega a un país diferente al de su propia nacionalidad, ¿no? La persona apátrida es aquella persona que no es considerada como nacional por ningún estado de acuerdo a su legislación. Y la persona refugiada es aquella que debido a tiene este temor fundado de ser perseguido por cuestiones de raza, sexo, origen étnico, religión o cuestiones políticas, entonces huye de su país para llegar a otro de diferente nacionalidad al de su origen. ¿Cuáles son los principales desafíos o los principales problemas que enfrentan, hablando de los migrantes que pasan por nuestro país? Yo creo que las principales situaciones a las que se enfrentan y que, bueno, estas situaciones de movilidad humana, ¿no? Como te decía, de país de origen, país de retorno, es que son susceptibles a que se vulneren sus derechos humanos, ¿no? Porque ellos vienen huyendo muchas veces de la situación económica, de la situación política o religiosa de su país, entonces se tiende a que estén en una situación de vulnerabilidad. Bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso, y en lo que transcurre el programa vamos a hablar también sobre la capacitación, ¿no? Claro Cómo que es sí. que en esta área se diseñan estos programas, pero cómo se llevan a la práctica, en qué momento consideran ustedes que es el más oportuno para impartir capacitación en esta materia. Así que vamos a la pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. No se vaya, es muy breve. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso, continuamos conversando sobre el tema de la capacitación en materia de derechos humanos y grupos vulnerables que se imparte aquí en la Escuela Judicial. Ya nos comentabas, bueno, la situación en particular de los migrantes, cómo es que ustedes van haciendo estos estudios para tener un contexto y después diseñar los programas. Y me gustaría que nos hablaras ahora sobre la participación del director del instituto en este tercer foro regional en materia de migración y protección internacional que se realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro que sí, Vero. Mira, te comento que este evento fue organizado por Sin Fronteras, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el AMIG, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y se creó este evento con el objetivo de visibilizar las buenas prácticas que han ido haciendo los juzgadores y las juzgadoras a través de las sentencias en pro de la protección a los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, con motivo de este evento, se llevó a cabo una mesa de análisis de sentencias en la cual tuvo la oportunidad y el honor de participar el magistrado, con una sentencia muy relevante de aquí de México, ya que la mesa fue compartida con otros magistrados de otras regiones de Ecuador, incluso con una abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, le correspondió su disertación respecto a esta sentencia que ahora hablaremos. Y me gustaría que a grandes rasgos nos expliques justamente eso, de qué se trata esta sentencia y por qué es tan relevante. Sí, claro. Mira, fíjate que cuando el magistrado inició su participación, él resumió esta sentencia en una sola palabra y la distinguió como emblemática. Y es emblemática porque sentó un precedente histórico respecto a la reparación del daño en una sentencia en cuanto a personas migrantes. Es la primera sentencia en la cual se habla de una reparación del daño respecto de un extranjero. Aprovecho para comentarte a grandes rasgos los hechos para tener un panorama más claro de esta sentencia. Se trata de un migrante de nacionalidad australiana que ingresó a la Ciudad de México en el 2004 a través de la forma migratoria de turista. Sin embargo, en el 2009 y como resultado de una visita de inspección por parte del Instituto Nacional de Migración, fue llevado ante las autoridades ya que no pudo acreditar su legal estancia en el país, ¿no? En el 2009, esto es 5 años después de que él ingresa al país, pues le es dictada una sentencia en la cual se ordena la expulsión del país. Esta sentencia, pues obviamente se inconforma la persona, el australiano, y se la impugna por dos cosas, ¿no? Principalmente porque fue privado ilegalmente de su libertad durante ese periodo en la estación migratoria de Las Agujas aquí en la Ciudad de México, y bueno, y también porque de la irregularidad que tuvo el Estado, bueno, a través del Instituto Nacional de Migración, en el procedimiento que se le llevó a cabo, ¿no? Entonces, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando resuelve este asunto, pues bueno, divide la sentencia, el análisis de la sentencia en dos partes. En una primera parte, analiza la legalidad o no de la privación de la libertad de esta persona y posteriormente viene el análisis de la indemnización. ¿No? Entonces, en esta primera parte donde se analiza de si tenía un sustento jurídico el hecho de que él estuviera privado de su libertad, pues bueno, decide el tribunal que efectivamente sí, que el actuar del Estado del Instituto Nacional de Migración fue una actividad irregular y que por lo tanto fue privado ilegalmente de su libertad durante 3 meses, un poco más aproximadamente. Y en la segunda parte de la indemnización, pues bueno, dice a manera de consecuencia o de conclusión de determinar esta irregularidad del Estado, pues bueno, ahora vamos a determinar el daño, ¿no? El daño material, habla de un daño material la sentencia y de un daño moral. El daño material porque a consecuencia de esa privación ilegal de su libertad, él no podía estar trabajando, ¿sí? Él se dedicaba a pintar cuadros y demás. Y luego
en la parte del daño moral porque él hace constar, de hecho, incluso a través de una pericial psicológica que sufrió frustración, ansiedad y demás de estar privado en la estación migratoria. Al final el tribunal, y esto es lo más destacable, de cómo realiza un análisis de estos daños y cómo realiza ese cálculo de los daños, cómo hace visible la protección, que es importante proteger los derechos de las personas migrantes. Y bueno, realiza el cálculo y en cuanto al daño material fueron como 12,000 aproximadamente y el daño moral como 100,000 aproximadamente. Eso es a grandes rasgos ¿De qué se trata la sentencia? ¿Cuáles fueron las reflexiones o qué es lo que deja de trascendente esta sentencia? Aunque es muy obvio, ¿no? Pero... Sí, mira, Vero, hay 3 puntos esenciales y que son los que también el magistrado en su disertación resalta y que son los más importantes de esta sentencia. La primera, que es la reparación del daño. Es la primera sentencia, por eso decía que es un referente histórico, ¿no? Emblemático, de que es la primera sentencia en la cual se condena al Instituto Nacional de Migración a pagar monetariamente la reparación del daño, en este caso por una actividad irregular propia de esta institución, ¿no? También otro punto importante es que el lapso en el cual se llevó a cabo el litigio fueron entre 5 a 7 años. Esto es, y lo decía el magistrado, ¿cuántos migrantes tienen 5 a 7 años o cuánta disponibilidad tienen para llevar a cabo un litigio en nuestro país y para obtener la reparación del daño? Por eso la mayoría pues no denuncia, ¿no? No tienen ni siquiera los medios. Exactamente. De hecho, este caso, el migrante australiano, no cumple el perfil, digamos, clásico de los migrantes común. Él era un artista, ¿no? Pues. Claro. Y porque normalmente cuando les otorgan la salida, ¿no? La libertad, pues lo que hacen es regresar a su país de origen, ¿cierto? Pero en este caso no, este migrante se queda al país para litigar el asunto y por ello es de que se trata de un asunto emblemático. Y el último tercer punto, y no menos importante, es de que el tribunal condena también al Instituto Nacional de Migración a publicar un extracto de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. Y esto vaya que es importante porque la reparación del daño tanto físico como moral, como material, no únicamente se reduce a una indemnización monetaria, sino que también se busca una reparación integral del daño y es a través de este medio de satisfacción, como lo ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se busca satisfacer esa parte de la víctima, ¿no? A través de esa publicación de la sentencia. Y poco a poco, y en este mismo evento, se reconoció a varias sentencias, ¿no? Mexicanas, en las que precisamente se está logrando, o los jueces, los magistrados federales, están poniendo en práctica esta máxima protección de los derechos humanos en el caso de grupos vulnerables. Así es, Vero, así es. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte de la capacitación. Muy bien. Bien, vamos a la pausa, estamos en Escuela Judicial, regresamos. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver los eventos que tiene programados el Instituto de la Judicatura Federal para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Programa de prácticas judiciales en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Dirigido a estudiantes de la licenciatura en Derecho y en el caso de los Centros de Justicia Penal Federal, también a licenciaturas afines al nuevo sistema de justicia penal. La documentación se recibirá hasta el 20 de febrero en la sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro. Las prácticas judiciales inician en marzo. 36º Concurso Interno de Oposición para la designación de magistrados de circuito. La segunda etapa, que consiste en un examen oral, se llevará a cabo del 12 al 16 de febrero.
Puede consultar los detalles en la página del Instituto de la Judicatura Federal, www.ijf.cjf.gov.mx. Curso de Formación para Actuarios 2018, modalidad virtual, dirigido a integrantes del Poder Judicial y a personas interesadas en ocupar el cargo de actuario. El curso tiene una duración de 3 meses, periodo en el que los materiales de estudio estarán disponibles 24 horas en la página de la Escuela Judicial. Las inscripciones cierran el 9 de febrero. Ya estamos en la parte final del programa en Escuela Judicial hablando sobre derechos humanos y grupos vulnerables. Y en este bloque me gustaría que ya nos enfocáramos mucho en la parte de la capacitación, que es lo que finalmente en esta área se realiza. En 2017 yo recuerdo dos cursos, entonces pues háblanos de ellos. Sí, claro que sí, con gusto. En el 2017... y ello también atendiendo, se llevaron a cabo 2 cursos, como bien mencionas, y atendiendo también a las líneas de acción del ministro presidente, ¿verdad? Y que también hizo mención de esta necesidad de capacitar, ¿no? Tanto a la parte del Instituto Federal de Defensoría Pública como también a los juzgadores y juzgadoras ante pues, la política migratoria. Y pues bueno, se creó primeramente un taller de defensa penal, migración y género destinado para el Instituto Federal de Defensoría Pública. Se capacitaron ahí a defensores públicos y asesores jurídicos de todo el país, principalmente atendiendo a las zonas fronterizas de nuestro país, que es donde principalmente detectamos esta necesidad de capacitar ante la situación de la política migratoria. Y bueno, posteriormente se realizó un curso de personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Este curso se realizó mediante 3 grupos, capacitamos a 3 grupos de juzgadoras y juzgadores de todo el país, tratamos de llevar un criterio homogéneo, aunque siempre también atendiendo a esta parte de los estados fronterizos, ¿no? Se llevó a cabo de 3 grupos y lo llevamos a cabo con Sin Fronteras. Vinieron profesores de ACNUR, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso a capacitar. Y lo excelente de este curso fue que se llevó a cabo a través de una dinámica de mesa redonda en el cual los jueces y juezas o magistrados y magistradas pueden participar, opinar. Se analizaron sentencias. Se analizaron también casos que ellos tienen actualmente en sus órganos jurisdiccionales, y también se llevó a cabo un análisis de la legislación, ¿no? Que eso es importante, y de los estándares internacionales. La ley de inmigración, la ley de refugiados, ver estas diferencias conceptuales que comentábamos al principio, pero que son muy importantes ya al momento de juzgar. Y también lo que se buscó a través de este curso y de los que hablaré a continuación es sensibilizar también a los juzgadores y juzgadoras respecto al contexto y a la realidad que están viviendo las personas migrantes, ¿no? Y principalmente también de los que están viviendo este retorno a nuestro país, ¿no? Entonces se buscó sensibilizarlos, se les mostró incluso a través de un video la situación que viven a través de las estaciones migratorias, ¿no? Y de crear conciencia que más allá de lo que están juzgando en ese momento, ¿no? Tener en cuenta esa realidad y palpar esa realidad que las personas migrantes están viviendo, ¿no? Posteriormente se llevó a cabo el curso de estándares internacionales en materia de derechos humanos, migración y género. Este curso no se centró principalmente en migrantes, como fue el caso anterior, pero sí una de sus líneas principales de capacitación fue también la migración. Lo realizamos en conjunto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Se llevó a cabo a través de 2 grupos de juzgadores y juzgadoras, y posteriormente vinieron sus secretarios. Y esto fue lo bondadoso que nos permitió este curso, porque cada juzgador nombró a un secretario para que viniera a capacitarse en esos mismos temas en otra semana diferente a ellos. Con ello lo que se busca, o lo que busca el instituto, es
concretar la capacitación, unir los esfuerzos, que no solo sea a nivel de los titulares, sino también con los secretarios para amalgar los conocimientos y pues bueno, fortalecer las sentencias. Bien, ¿qué es lo que sigue a manera de conclusión de esta interesante charla? ¿Qué es lo que sigue para la Escuela Judicial en estos temas de grupos vulnerables? Porque no solamente son los migrantes, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues mira, Vero, para el 2018 el instituto tiene previsto seguir con esta misma estrategia de capacitación en cuanto a estos temas, principalmente ahondar en los estándares internacionales de derechos humanos, migración sigue estando presente y género, ¿no? Que son los temas que atañen a la Secretaría. Y pues bueno, siguen con esa misma línea de capacitación a juzgadores, a juzgadoras, a los secretarios también, a los defensores públicos y asesores jurídicos, para brindarles los mayores elementos y herramientas actuales, porque los estándares se siguen actualizando, para juzgar de una mejor manera y garantizar la protección a los derechos de las personas migrantes y demás grupos vulnerables. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y le vamos a estar dando seguimiento a esta capacitación que imparte la Escuela Judicial. Muchas gracias. Gracias a usted también por habernos acompañado. A nombre del equipo de producción que hace posible este programa, les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana, así que mientras tanto puede quedarse usted en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.